Hola amigos, yo soy Aldo García y el video de hoy es para hablarles de los compuestos de la planta de cannabis, es decir, de los cannabinoides, ya que estos compuestos son los principales responsables de los efectos de la planta sobre el cuerpo humano, tanto a nivel físico como a nivel mental. Así que desde ya los invito a quedarse hasta el final de este video para descubrir todos los beneficios que podemos obtener de los compuestos de la planta que conocemos como marihuana. Y a todos aquellos que aún no están suscritos, los invito a suscribirse al canal ya que es completamente gratis y basta con un par de clics para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Así que suscríbanse para que puedan estar al tanto de toda esta información sobre el cannabis, ya que les aseguro que no la encontrarán en ninguno de los grandes medios de comunicación. Y ahora sí, comenzamos. La planta cannabis sativa tiene una composición bastante singular y compleja. Sus compuestos químicos principales son conocidos como fitocannabinoides o simplemente como cannabinoides. Estos compuestos guardan una estrecha relación con el cuerpo humano y son los principales responsables de los efectos que se producen luego de fumar, vaporizar o ingerir los derivados de la planta. Actualmente se sabe que esta planta posee más de 400 compuestos químicos naturales distintos y se estima que al menos 70 de ellos son del tipo cannabinoide. Sin embargo, algunas investigaciones señalan que pueden ser más de 100 y se presume que prácticamente todos ellos pueden tener efecto terapéutico, es decir, efecto medicinal. Entre los compuestos más importantes se encuentran algunos como el delta 9 tetrahidrocannabinol, conocido como THC, el cannabidiol, conocido como CBD, cannabinol, conocido como CBN, el cannabicromeno, conocido como CBC, cannabigerol, conocido como CBG y otros tantos. Y se sabe que cuando la planta o sus derivados se consumen, todos estos compuestos actúan en conjunto, ejerciendo una amplia variedad de efectos sobre el organismo humano. Además, se sabe también que la acción conjunta de los cannabinoides proporciona un efecto medicinal mucho más completo y beneficioso. Y ahora sí, entrando en materia, el primer cannabinoide es el delta 9 tetrahidrocannabinol, conocido como THC. El THC es el compuesto más importante de la planta desde el punto de vista toxicológico y farmacológico, ya que es el compuesto principal de la planta y afecta esencialmente al cerebro. Este compuesto se distingue de los demás cannabinoides por ejercer un efecto psicotrópico, es decir, puede alterar ligeramente la mente, la conciencia o la percepción sensorial, como por ejemplo la percepción del espacio y el tiempo, de colores o de sonidos, y del mismo modo puede alterar la coordinación. Además, el THC produce una sensación de euforia y relajación en el cuerpo y mente, induciendo un mejor estado de ánimo o en ocasiones somnolencia. Terapéuticamente tiene efecto analgésico y antiinflamatorio, lo que le permite contrarrestar diversos tipos de dolores e inflamaciones. También estimula el apetito y puede suprimir las náuseas y los vómitos. El THC además ejerce un efecto antitumoral y anticancerígeno sobre varios tipos de células cancerosas, y también puede actuar como neuroprotector, es decir, puede proteger las neuronas. Y en uno de los próximos videos me tomaré la molestia de desmentir detalladamente aquel mito que señala que la marihuana o el THC destruyen las neuronas. Por otra parte, se sabe que el THC puede alterar ligeramente la memoria a corto plazo o la memoria inmediata, y se sabe que las cantidades sumamente elevadas de THC pueden producir sensaciones como nerviosismo, paranoia o ansiedad, y puede incrementar ligeramente el ritmo cardíaco en determinados individuos. Por esa razón no se recomienda el consumo de cantidades elevadas de THC en personas con predisposición a trastornos como la bipolaridad o la esquizofrenia. Pero esto no significa que el cannabis o el THC causen estas patologías, sino que en personas con dichas predisposiciones el consumo elevado de THC puede tener cierta influencia sobre el desarrollo de las mismas. Y por otro lado tenemos al cannabidiol, conocido como CBD. Pero antes de entrar en detalles sobre el CBD, es importante aclarar que, contrario a lo que se piensa, este compuesto del cannabis también es un compuesto psicoactivo, ya que cuando ingresa al organismo humano también afecta al sistema nervioso. Y precisamente una sustancia psicoactiva es aquella sustancia que cuando ingresa al organismo humano afecta en cierto modo y en cierta medida las funciones del sistema nervioso, como por ejemplo lo hacen el alcohol, la nicotina o la cafeína, que también son sustancias psicoactivas. Por lo tanto, el CBD también es un compuesto psicoactivo, pero a diferencia del THC no es psicotrópico, ya que un efecto psicotrópico se puede entender como un efecto más profundo a nivel mental o de conciencia. Y ahora sí podemos hablar del cannabidiol o CBD. El CBD es el segundo compuesto más importante de la planta de cannabis y también uno de los más estudiados, y se halla en mayor medida o en mayor proporción junto al THC,
pero la principal diferencia entre el CBD y el THC, como les acabo de mencionar, es que el CBD está desprovisto de propiedades psicotrópicas. Entre los efectos más conocidos del CBD se encuentra el efecto sedante o relajante, y al igual que el THC ejerce efecto analgésico, antiinflamatorio y puede ayudar en el control de las náuseas y los vómitos. Además, diversas investigaciones científicas y una gran cantidad de evidencia empírica permiten afirmar que el CBD tiene propiedades antiepilépticas y anticonvulsivas, y esto es algo de lo que puedo dar fe por haber conocido varios casos de manera personal. Otros estudios señalan que el CBD tiene una actividad antimicrobiana notablemente útil y que también tiene propiedades como antioxidante y neuroprotector. El CBD también inhibe el crecimiento de células cancerígenas y ejerce un efecto antitumoral muy importante, y diversos estudios han señalado que tiene propiedades ansiolíticas, antipsicóticas y antidepresivas, y es por ello que se utiliza en el tratamiento de afecciones como la ansiedad, el estrés o la depresión. Gracias a su efecto antipsicótico, el CBD contribuye en el tratamiento de enfermedades como la esquizofrenia y otros desórdenes mentales. Además, diversas investigaciones señalan que puede tener propiedades terapéuticas para tratar las adicciones a los psicoestimulantes, a los opioides y a la cocaína, y también se cree que puede ser útil en el tratamiento de las adicciones al alcohol y al tabaco. Asimismo, algo muy interesante es que el CBD actúa como antagonista del THC, atenuando algunas alteraciones psicológicas inducidas por este cannabinoide. Y precisamente el mecanismo antagonista del CBD frente al THC permite que en las variedades de cannabis con porcentajes similares de estos compuestos se reduzca el efecto psicotrópico y se potencie un importante efecto medicinal. Por otra parte, se dice que las cantidades elevadas de CBD pueden producir sensaciones de somnolencia, cansancio o leves mareos. No obstante, estos efectos no son perjudiciales en el largo plazo y desaparecen rápidamente. El cannabinol es otro de los compuestos más importantes del cannabis. Este compuesto es psicotrópico al igual que el THC, pero en una proporción mucho menor. Se estima que solo en una décima parte. Se piensa que el cannabinol puede tener utilidad como antibiótico, anticonvulsivo, analgésico y antiinflamatorio, y que puede ser de utilidad en el tratamiento del dolor neuropático y de los trastornos del sueño. El cannabigerol es otro de los compuestos más conocidos del cannabis, pero hasta ahora ha sido poco estudiado. En términos generales, se piensa que puede tener aplicaciones médicas como antibiótico, antifúngico, analgésico y antiinflamatorio. Por otra parte, un estudio del año 2020 señala que el cannabigerol podría actuar como neuromodulador, como neuroprotector y que podría ser útil en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales. Además, otro estudio en modelos animales señala que el CBG puede tener propiedades como anticancerígeno al igual que el CBD y el THC, evitando la proliferación de las células cancerosas e induciendo la apoptosis celular, es decir, el suicidio celular de las células cancerosas. El cannabicromeno, conocido como CBC, es otro cannabinoide muy importante, pero es uno menos conocido. En términos generales, se piensa que puede tener aplicaciones médicas como antiinflamatorio, antibiótico, analgésico y antifúngico, y que también puede tener utilidad evitando la proliferación de las células cancerosas. Además, una investigación ha señalado que el cannabicromeno combinado con THC puede ejercer un mejor efecto antiinflamatorio. Ahora, sabiendo todo esto sobre los cannabinoides, la pregunta es ¿dónde se concentran o en qué parte de la planta se concentran estos cannabinoides? Las investigaciones realizadas hasta ahora señalan que los cannabinoides, o la mayoría de ellos, se concentran principalmente en unas pequeñas protuberancias o estructuras conocidas como tricomas glandulares epidérmicos. Los tricomas suelen tener mayor presencia en las hojas y en las flores de las plantas femeninas de cannabis, pero la mayor concentración se da específicamente en las flores. Por lo tanto, la mayor concentración de tricomas y de cannabinoides se encuentra en las flores femeninas de las plantas de cannabis. Pero además de todos los cannabinoides que les he mencionado, existen otros que también son importantes a pesar de no ser muy conocidos, como por ejemplo el ácido tetrahidrocannabinólico, que es el precursor del THC, la tetrahidrocannabivarina, que es un homólogo del THC, o el ácido cannabidiólico, que es el precursor del CBD, entre otros tantos. Y en ese sentido se espera que nuevas investigaciones permitan conocer más sobre estos compuestos y sobre sus propiedades. Y por otra parte, además de los cannabinoides, existen otros compuestos que desempeñan un papel muy importante en la configuración de la planta y sobre los efectos de la misma, y entre los más importantes se encuentran los terpenos y los flavonoides. Un estudio señala que se han identificado alrededor de 120 terpenos y que estos compuestos son los responsables de los sabores de las diferentes variedades del cannabis. Otro estudio señaló que los terpenoides
son los responsables de los aromas de las diferentes variedades y ha estimado que existen más de 200 de estos compuestos en la planta. Por su parte, los flavonoides también son compuestos aromáticos y según las investigaciones, los terpenoides, los flavonoides y los terpenos también han mostrado actividad farmacológica y en ese sentido se piensa que pueden modular la actividad de los cannabinoides y que pueden producir un efecto sinérgico con ellos, es decir, un efecto médico más completo. En resumen, y antes de finalizar, es importante mencionar que, por lo general, la mayoría de investigaciones o estudios científicos analizan las propiedades medicinales de los cannabinoides por separado. Sin embargo, se sabe que los beneficios de los cannabinoides o sus propiedades son mucho mejores y más beneficiosas cuando estos se utilizan en conjunto, ya que interactúan de mejor manera con el organismo humano. En términos generales, existe evidencia científica y empírica que demuestra que entre las principales propiedades medicinales de los cannabinoides y del cannabis o marihuana en general, se encuentran por ejemplo el efecto analgésico, antiinflamatorio, anticancerígeno, antitumoral, antioxidante, neuroprotector, antibiótico, antiemético, antipsicótico y demás. Por mi parte puedo asegurarles que durante la media década que llevo investigando y conociendo el tema, he sido testigo directo de muchas de las propiedades que les he mencionado de los cannabinoides. Además he conocido personalmente a personas en tratamientos con cannabis para enfermedades como por ejemplo el cáncer, la fibromialgia, leucodistrofia, epilepsia y otros tantos desórdenes. Pero todos estos efectos y beneficios del cannabis no serían posibles si no existiese en el cuerpo humano el sistema endocannabinoide. Así que si todavía no saben qué es el sistema endocannabinoide, los invito a ver mi video del canal en donde explico de manera detallada lo que es y cuál es la relación del cannabis con el cuerpo humano. Y volviendo al punto, tanto la evidencia científica como la evidencia empírica demuestran continuamente la utilidad medicinal del cannabis y de los cannabinoides, tal como se ha demostrado desde hace miles de años en diversas partes del mundo. En ese sentido, esta información demuestra nuevamente que la prohibición de esta planta es una completa mentira. Simplemente es inaceptable que se prive a las personas de libre acceso a esta planta bajo la premisa o la mentira de que es una sustancia peligrosa, cuando en realidad se sabe desde hace miles de años que puede ser demasiado útil para el tratamiento de muchas enfermedades y para mejorar la calidad de vida de las personas. Y si alguien tiene dudas de los datos descritos, en la descripción les dejaré todas las fuentes de información al igual que en todos los videos. Entonces me gustaría saber qué piensan de la prohibición de esta planta y de que no se les permita a las personas aún en muchos lugares del mundo el utilizar esta planta como un medicamento. Así que su opinión me la pueden hacer saber en los comentarios. Y antes de finalizar, invito a todas las personas que vienen viendo los videos a suscribirse al canal, ya que basta con un par de clics y es una gran manera de ayudar a que este espacio siga creciendo. Y al mismo tiempo los invito a compartir este y los demás videos en WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram y en todas sus redes sociales, ya que esta información no la encontrarán en ninguno de los grandes medios de comunicación. Y compartir el video es una forma sencilla de que más personas conozcan este tema. Si te ha gustado el contenido, puedes dejar tu like y nos veremos en unos días con un nuevo video.